vamos a estudiar un tema muy importante bajo el título El poder del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la pregunta de muchos. Es la pregunta que quizás nos hacemos en este momento. Al oír el título del tema, el poder del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra de Dios nos muestra que el Evangelio son las agradables noticias, las buenas nuevas de salvación. En otras palabras, Cristo es el Evangelio. El poder del Evangelio, cuando hablamos acerca de esto, estamos hablando acerca del poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, Romanos capítulo 1, el verso 16, nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que en él cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el Evangelio entonces? La Biblia nos dice de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Los hombres en este mundo han buscado métodos, han creado las artes, han buscado las formas de cómo transformar la humanidad, de cómo inventar los medios de vida. Todos esos métodos que el hombre ha inventado, todos los artificios que el hombre ha inventado, tienen su lugar, pero ninguno tiene el poder de salvar al hombre. ¿Salvarlo al hombre de qué? La Biblia, el texto que estamos meditando, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Salvar al hombre de qué? El pecado es el gran problema del ser humano. El hombre hundido en el pecado está sujeto a la muerte. En el libro de Romanos, el capítulo 3, el verso 23, y también el capítulo 6, el verso 23, encontramos allá de que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, mientras el hombre no solucione el problema que él tiene, que es el pecado, el hombre está sujeto a la muerte, el hombre está condenado a morir. Como tenemos un Dios tan grande, un Dios de amor, un Padre tierno y compasivo, entonces Él quiere salvarnos de este serio problema que es el pecado. Quizás no lo sintamos, porque el hombre ha creado una cultura de pecado. El hombre navega en el pecado. El pecado le es dulce para él, es un placer el pecado. Cuando el hombre no está revestido de la gloria del Evangelio, cuando el hombre está hundido en las tinieblas, para la sociedad común y corriente, el pecado le es un placer. No sentimos en esta condición que el pecado es alguien que va a causarnos la muerte. Pero la Biblia, Dios, a través del Evangelio, nos va a mostrar de que Él tiene el propósito, Dios tiene el propósito de salvarnos del pecado. En este sentido, el apóstol Pablo, en su carta entonces a los romanos, dice que no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Apreciados hermanos, apreciados amigos, apreciados oyentes, en esta noche Dios quiere mostrarnos que Él tiene un plan sublime, un plan maravilloso para ti y para mí. Lo que Él quiere es libertarnos, salvarnos del pecado, porque el pecado es un asesino, es un cruel asesino que va a causarnos la muerte. Ahora, es interesante entender que el Evangelio está simbolizado, está ilustrado a la luz del santuario. Vamos un poquito allá al libro de Éxodo, el capítulo 25, el verso 8. El objetivo del santuario, de aquel tabernáculo que Dios le dio instrucciones a Moisés allí en el desierto cuando iban de viaje de Egipto hacia la Canaán terrenal. Allí al pie del Sinaí, Dios le dio una instrucción
la instrucción a Moisés y le dijo así en el verso 8 del capítulo 25, que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. ¿Cuál era el propósito de Dios? Habitar en medio de ellos, morar en medio de su pueblo. Y les dijo así, háganme un santuario y habitaré, y yo habitaré en medio de ellos. La pregunta es, ¿dónde está el Evangelio aquí? Ilustrado en esa orden que Dios le da a Moisés de construir o hacer un santuario, edificar un santuario, un tabernáculo terrenal. El Evangelio está, justamente, vamos a entender esto, el Evangelio está en la expresión que Dios le dice, yo habitaré en medio de vosotros. La presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio del ser humano, en el corazón, en la mente del ser humano. Fíjense que es clave, porque es la solución para el problema del hombre, que es el pecado. Hemos dicho que el pecado causará la muerte de aquel que lo practica, de aquel que se deleite en el pecado. Entonces Dios quiere habitar en medio de su pueblo para ser la solución de aquel gran problema del hombre, que es el pecado. En el libro de Isaías, el capítulo 7, el verso 14, Dios le mostró la misión del Mesías. Tenemos varios textos en la palabra del Señor y en aquel libro del profeta llamado el profeta mesiánico, el profeta Isaías. Allí Dios le muestra al profeta Isaías que que vendría con el poder del Evangelio era llamado, se lo llamaría Emmanuel. En el libro de Mateo, San Mateo, el capítulo 1, el verso 23, se menciona, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el verso 21 del mismo capítulo, Mateo capítulo 21, el capítulo 1, el verso 21, nos dice que cuando el ángel Gabriel se aparece a la Virgen María, le dice, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y este Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, se le dijo a Isaías que su nombre sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La respuesta, mejor dicho, a el hecho de que Dios le da la sabia instrucción a Moisés cuando le dice, háganme un santuario, que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Aquí está ilustrado el Evangelio, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Allí para el pueblo de Israel, la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Por qué era importante la presencia de Dios en medio de ellos? Porque la presencia de Dios es la solución para el pecado, para no pecar. Hay una bonita ilustración, la experiencia que vivió el pueblo de Israel al pie del Sinaí, cuando este monte humeaba bajo los relámpagos y una demostración de la gloria de Dios, y el pueblo tembló y temió por su vida. Eso lo encontramos en Éxodo, el capítulo 20, el verso del 18 al 20. Éxodo 10, capítulo 20, versos 18 al 20. Dice allá que el pueblo temió por su vida y le dijo así a Moisés: Moisés, habla tú con Dios, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Temieron por su vida. Moisés les dice: no temáis, Dios ha descendido a vosotros en este monte, para que su temor, su amor esté en vosotros, para que no pequéis. La pregunta es: ¿qué hace la presencia de Dios
en medio de su pueblo a través del santuario para el pueblo de Israel. Apreciados hermanos, la presencia de Dios disipa, elimina el pecado. Por eso que en el santuario estaba ilustrado el Evangelio. Y volvemos a el libro de Romanos, el capítulo 1, el verso 16. Dice: no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación. ¿De qué tenemos que ser salvos? Del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es un cruel asesino. Todos aquellos que nos deleitamos y vivimos en el pecado, el seguro destino, la segura parte que tendremos es la muerte. Por eso que Dios nos manda este mensaje y nos dice que el poder del Evangelio es para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En el libro de San Juan, el capítulo 1, el verso 29, Juan, el Bautista, el precursor de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, cuando él bautizaba en el río Jordán, la Escritura dice que vio venir a Jesús hacia él, y ahora, inspirado por el Espíritu de Dios, por Dios mismo, Juan apuntó hacia Jesús y le dijo así: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el poder del Evangelio. Cristo es el Evangelio, pero Él tiene poder para quitar el pecado del mundo, salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso que es poder de Dios para salvación. Apreciados hermanos, es interesante que cada uno de nosotros entendamos o sintamos aquella gran necesidad de ser liberados del pecado. Mientras no sintamos esta necesidad, mientras no se sienta, seamos ajenos a esta gran necesidad, el Evangelio no tendrá poder de salvación sobre nosotros. En el libro de Daniel encontramos un texto interesante, una profecía interesante, y quiero compartir con ustedes. En el capítulo 9, el verso 24, capítulo 9, el verso 24. Dios, a través del ángel Gabriel, que era el que se comunicaba con los profetas, en este caso Daniel, le manda un mensaje y le dice acerca de un tiempo para el pueblo de Dios, para el pueblo de Daniel, que es el pueblo judío. Y le dice así: 70 semanas, fíjense, están determinadas para tu pueblo, o 490 años. Un periodo de tiempo está determinado para tu pueblo, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia eterna. Fíjense que aquí hay una profecía interesante que marca el tiempo que Jesús vendría como el Evangelio y el poder de Dios, las alegres nuevas de salvación, las alegres noticias de salvación, para terminar con el pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable o eterna. Esta profecía nos muestra el tiempo que esto sucedería y también la misión de Jesús. El Evangelio, Cristo mismo, terminaría con la transgresión y acabaría con el pecado. Era la misión de Jesús, del Evangelio. Terminar con el pecado. Ahora, es interesante que cada uno de nosotros comprendamos que esto se cumplió, y la profecía nos muestra que vino el tiempo cuando esto sucedió. La misión de Cristo era libertar a su pueblo de sus pecados. En el libro de Mateo, el capítulo 1, el verso 21, llamará su nombre Jesús, como hemos dicho, y porque Él salvará a su pueblo de sus
pecados. Eso es interesante. La misión de Cristo, entonces, como el Evangelio de Dios, es salvar al mundo de sus pecados. Ahora quiero que entendamos lo siguiente. La misión de Cristo en el plan de salvación, en el plan de redención, tiene dos etapas para eliminar el pecado de nuestras vidas. Dos fases para eliminar el pecado de nuestra vida. Primero, perdonar nuestros pecados y luego borrarlos. La Biblia nos muestra de que debe ser hecha una obra en el libro de Hechos, el capítulo 3, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, el verso es el verso 19. El Señor dijo así, a través del apóstol Pedro, en este mensaje enviado a la iglesia en la era cristiana. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio. Fíjense aquí que hay algo que tenemos que hacer. Dios quiere despertar en nosotros. Él quiere despertar en nosotros la necesidad de salvación. Y a través de este texto nos muestra nuestro deber, la experiencia que todos necesitamos tener si queremos ser libertados del pecado, libres del pecado. Hemos dicho que primero Dios, a través del Evangelio, perdona nuestros pecados, pero no solo quiere perdonarlos, sino que también quiere borrarlos. Pero ¿cuál es la condición? Debemos entrar a través de la experiencia del arrepentimiento. Dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora aquí tenemos un problema, porque el arrepentimiento no es algo que nosotros lo compramos de algún mercado. No lo adquirimos, no lo conseguimos bajo ningún método humano. Ya dijimos al principio, y esto es preocupante. No nos arrepentimos porque quiero arrepentirme, no. Es una experiencia personal, es un sentir del alma. Es el resultado de mi relación con Dios, de la obra del Espíritu Santo hecha en nosotros. Por eso, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En la experiencia del pueblo, el pueblo judío, allí en el capítulo 2 del libro de Hechos, encontramos una experiencia interesante. Pedro, ungido con el Espíritu Santo, en su primer discurso, confronta a los judíos, aquellos que clamaron cuando se les dio la opción, y ellos clamaron acerca de la condenación de Jesús y dijeron, crucifícale, crucifícale. Cuando ellos podrían haber dicho, no lo crucifiques a Jesús, crucifica al ladrón que estaba a su lado. Pero ellos clamaron, crucifícale, crucifícale. Pedro ahora, después de la ascensión de Jesús y después de haber recibido el Espíritu Santo en los días de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Cristo y su ascensión, entonces Pedro en su primer discurso les dice así, vosotros crucificasteis, vosotros matasteis al Hijo de Dios. Y entonces, confrontándolos con la verdad, ungidos por el Espíritu de Dios, Pedro y los apóstoles, los judíos preguntaron así y le dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos entonces? Y entonces Pedro les dice, arrepentíos, arrepiéntanse de sus pecados, confiesen sus pecados. Y les dice ahí que ellos debían entrar en una experiencia de fe, de reconocimiento de sus pecados,
y suplicar el perdón a Dios, entonces sus pecados serán perdonados y serán recibidos como hijos de Dios. Por eso que en el capítulo 3, el verso 19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No solo quiere perdonar nuestros pecados, sino borrarlos. Y quiero concluir con el texto del libro de Hebreos, el capítulo 9, el verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero después de su ascensión, sino que se presentó en el cielo mismo, ahora por nosotros ante Dios, y ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Qué hace Jesús en el santuario celestial? Se presenta por nosotros ante Dios para quitar de en medio el pecado. Nuestros pecados, estimados hermanos, van de antemano a ser registrados en el santuario celestial si es que nosotros los confesamos bajo la experiencia del arrepentimiento. Y ahora nuestros pecados van a estar anotados allí en los registros del santuario celestial. Pero eso no nos... Tenemos la promesa y la grata noticia. Fíjense el Evangelio y cómo actúa. Tenemos la grata noticia, las alegres nuevas de salvación para nosotros, porque dice que allí donde nuestros pecados van a ser registrados, Jesús está allí para quitarlos de en medio. Eso es interesante. ¿Qué hace Jesús en el santuario celestial? En su ministerio, después de su muerte, su resurrección y ascensión, Él está, según el libro de Hebreos, los textos que estamos viendo, dice que allí, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por su propio sacrificio para quitar de en medio el pecado. Interesante. Ahora fíjense, dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La muerte ha sido un asunto espantoso, en todo es un asunto espantoso, que causa miedo y temor a todos los seres humanos. Pero aquí tenemos la solución. Por su muerte, su intercesión de Cristo en nuestro lugar en el santuario celestial, habiendo Él ya pagado el precio del pecado. Apreciados hermanos, dice la Escritura que queda establecido, significa que no se puede más cambiar. El destino ya está trazado, está hecho para todos aquellos que creen en el Evangelio. Está determinado, establecido, sin posibilidad a ningún cambio, que los hombres mueran una sola vez, es decir, ir al descanso, aquella muerte que Jesús llamó que es un sueño. Los hombres mueran una sola vez y luego el juicio, después de esto el juicio. Para nosotros el juicio representa el borramiento de los pecados, donde los hombres, habiendo aceptado a Jesús como su Salvador, son juzgados dignos de vida eterna. Y ahí el texto de Hechos, el capítulo 3, el verso 19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No solo perdonados, sino que también borrados. El salmista David dice: bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Bienaventurados estos, porque el problema de ellos ha sido solucionado por Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Y no solo muriendo en la cruz del Calvario,
habiendo resucitado, ascendió al cielo y ahora, tal como lo dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 7, el verso 25, dice que Él vive para interceder por nosotros. Entonces, no solo su muerte, su ascensión, su resurrección, su intercesión allí ante Dios para quitar el pecado de en medio, de manera que está establecido que los hombres mueran solo una vez, y es lo que sucede. Luego el juicio elimina y borra sus pecados y quedan listos y preparados para ser trasladados al cielo. Dice el texto con que concluye el verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Fíjense, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a aquellos que le esperan. Qué agradable noticia, mis hermanos. ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es mi destino? Mi problema es el pecado, tu problema es el pecado. Pero la agradable noticia del Evangelio es que Cristo Jesús vino al mundo. Y no me avergüenzo de este Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Nuestra salvación está asegurada únicamente en Jesús. Por eso que a través del profeta Joel dice que el pueblo de Dios, sus hijos, y este es el deseo, el capítulo 2, el verso del 12 al 17, dice Jehová, convertíos a mí. Convertíos a mí, arrepentíos y convertíos. Esta experiencia es una experiencia de fe con Dios. Es el resultado de mi relación con Dios. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Como ya dijimos, el hombre no tiene poder para arrepentirse. Si acaso solamente él mira atentamente, sintiendo su necesidad de salvación, que es creada también por el Espíritu de Dios. De manera que nosotros debemos orar al Señor y decirle, tómame como enteramente tuyo. Haz en mí aquello que yo no puedo hacer por mí mismo. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que Dios sea con cada uno de nosotros. Es nuestro deseo en el nombre de Jesús. Amén.